Amna Style Arte Urbano SC es una empresa cultural que se maneja con líneas de acción y proyectos colaborativos, lo que le ha dado desde 2009 la oportunidad de crear, proyectar, difundir, integrar proyectos dentro de un marco de acción como son las culturas alternativas, independientes y autónomas urbanas, sin perder de vista nuestra raíz de la cultura popular mexicana, creando alianzas y lazos de amistad con grupos de música, festivales de cine, casas productoras de video y audio, entre otros. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Creativos Culturales. Mi nombre es Chantal Pantoja y el día de hoy tenemos como invitada a Regine Galindurita de Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por abrir este espacio para las gestoras culturales. Sí, justamente a Regine, igual que a Liliana y a Guadalupe, que ya vimos en los capítulos anteriores, la contacté gracias a la red de gestoras culturales en México. Siento que nunca, o sea, cuando les mandé la convocatoria dije, bueno, a ver quién quiere, ¿no? Venir a Jalapa, y encontré pues que varias, ¿no? Querían participar, y creo que eso es lo padre de la red, ¿no? De poder conectar con gente que igual y nunca hubieses podido conocer, ¿no? En este caso. Sí, es muy interesante cómo se hacen los vínculos y bueno, también evidentemente es parte de nuestro trabajo como gestoras culturales el establecerlos, ¿no? Y apoyarnos y también tener estas oportunidades para conocernos más. Sí, justamente. Bueno, ella tiene un proyecto de danza tribal que se llama Stam Gala. Stam Gala, exactamente. Stam Gala. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero antes que nada, bueno, te comento que el objetivo del podcast, o más bien se los comento a todos, el objetivo del podcast es que ustedes conozcan las historias de los creadores, de los artistas, de los gestores culturales en México y que pues se inspiren, se motiven, conozcan más experiencias, porque esto de la gestión cultural justamente es de experiencias. Es un rubro, un campo de estudio tan grande que prácticamente mientras más conozcas es mucho mejor, porque pues te ayuda a ti mismo como gestor cultural, ¿no? Con tener varios contextos. Entonces vamos ahora sí a la primera pregunta. Me gustaría que nos platicaras, Regine, acerca de cómo iniciaste en esto. O sea, ¿alguna vez pensaste ser artista independiente, dedicarte a esto, o cómo fue tu proceso? Pues la verdad, sinceramente, no. Yo estudié artes visuales en la UNAM, en la Ciudad de México. Y bueno, sí, evidentemente una de mis pasiones es el arte, pero yo había pensado en trabajar en un museo, hacer curaduría, alguna otra cosa relacionada al arte o incluso la propia obra, ¿no? Uh-huh. Más allá de... La verdad es que nunca imaginé bailar, siempre me imaginé pintando o haciendo otro tipo de arte. Y bueno, ahora estoy aquí. Pero bueno, así empecé estudiando artes visuales. Y después, afortunadamente, tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Culturas Populares en Ciudad de México. Estuve ahí bastante tiempo para mí pensar, 6 años, en difusión, en producción, en coordinación de eventos, y la verdad ahí aprendí muchísimo. Y después, en esa época, todavía no había licenciatura de gestión cultural como tal, como existen ahora en varias escuelas. Pero descubrí, y por amigos, por interés, cursos de gestión cultural traídos por una maestra chilena. Y desde ahí me empecé a interesar, tomé varios y me empecé a dar cuenta que la gestión cultural tiene que ver también mucho con la administración, cosa que antes no se enseñaba, al menos en mi escuela, ¿no? No nos decían cómo vender la obra o qué teníamos que hacer en los proyectos, los presupuestos, todas estas partes. Y entonces por eso dije, pues suena interesante, ¿no? Suena interesante porque es otra parte, como dices, que es súper amplio, del estudio y del complemento para lo que uno está buscando hacer. Claro. Así empecé a tomar estos cursos, yo seguía trabajando y después, junto con unos amigos, empezamos a ver la idea de esto de la independencia, ¿no? Porque, como sabemos, todos los trabajos institucionales se terminan, tienen un periodo, y yo tenía que ver si me dedicaba todavía otra vez a esta parte institucional, buscar una chamba, etcétera, o desarrollar un proyecto propio. Y entonces, junto con mi director creativo, Amra Ismael Olivares, vi una oportunidad, y bueno, yo estudiando gestión, de dedicarme a la administración, a la producción de la gestión cultural.
Y también se abrió en esa época en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México un programa de apoyo a empresas culturales. Perfecto. Entonces, pues siempre uno está buscando convocatorias, está buscando cómo hacerse de apoyos, de ayudas, de complementos para los proyectos. Entonces vimos esa oportunidad, la tomamos, nos ayudaron a constituirnos, nos constituimos como empresa cultural desde el 2009, somos empresa cultural, y desde ahí el Hambre Style Arte Urbano Sociedad Civil existe. Seguimos trabajando y bueno, así empecé. Yo siempre ahí todavía pensaba que iba a ser la parte de producción nada más, ¿no? Sí, justamente es muy interesante cómo luego nosotros entramos a estudiar gestión cultural porque queremos un trabajo institucional, ¿no? Porque eso es justamente lo que te rige, ¿no? La sociedad, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy interesante cómo tu historia es diferente. Es al revés, o sea, tú ya tenías esa experiencia institucional y dijiste, no, yo quiero ser independiente, pero creo que también esta forma de hacerlo al revés, ¿no? Tiene que ver por muchas cuestiones, ¿no? De la vida, ¿no? Claro. Te dio la experiencia como gestora, ¿no? O sea, tú ya sabías cómo era producir gracias a la institución. Exactamente, ¿no? Entonces fue un complemento al tomar los cursos, te digo, porque claro. yo, bueno, te digo, como de licenciatura, pues soy artista visual, y en esa época no existía la licenciatura de gestión. Y fíjate, ¿no? que en las, bueno, hablando aquí en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, tengo entendido que solo llevan 1 o 2 materias de gestión de proyectos, entonces es muy poco para ahora sí que saber, ¿no? Claro, siempre es bueno buscar, o sea, cuando tú tienes una necesidad buscas otros caminos. Sí, justo esa es la importancia de la profesionalización, más si tú quieres ser artista independiente uh-huh. o quieres emprender, porque también encontramos muchos casos de personas que tienen sus trabajos institucionales, pero que quieren emprender. Y también no se pelean, ¿no? O sea, puedes estar en ambas partes y hacer. O sea, mientras más entusiasmo tengas, más puedes abarcar. Sí, y justamente me gusta cómo ya tenías esa idea, que también es luego lo que mucho pasa con los proyectos, de que nosotros empezamos con un proyecto y lo último que haces es constituirte, ¿no? Y en este caso ustedes aprovecharon la oportunidad y claro. Ya están constituidos como sociedad civil. Se me hace muy interesante el proceso que tuvieron con su proyecto. ¿Nos puedes platicar acerca de esta empresa? Claro, bueno, yo decidí ser sociedad civil porque, bueno, cuando eres asociación civil estás limitado en uh-huh. los estatutos y solo puedes hacer eso específicamente que tú escribiste en tu acta, ¿no? O sea, no puedes como moverte mucho de ahí. Entonces, por eso yo decidí que fuéramos mejor sociedad civil, porque tiene un poquito más de flexibilidad, es un poco más orgánica uh-huh. la figura. Y bueno, también por lo que teníamos en mente de emprender. Mi director creativo, su línea de trabajo es la pintura, también es artista visual, es la pintura y se basa mucho en la lucha libre, es el tatuaje, es el graffiti. Entonces, bueno, esas eran como las ramas de acción, ¿no? De la empresa, del colectivo, yo le digo colectivo. Luego es como raro decir la empresa cultural, aunque lo sea, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en el calor urbano, básicamente somos el colectivo Hambre Style, ¿no? Y bueno, todo lo basé en ese principio en su obra, ¿no? O sea, me dediqué justamente a producir, a buscar esos espacios para difundir su trabajo, esos vínculos. Hemos trabajado con muchos músicos, por mencionar alguno, pues igual trabajamos 2 años con Panteón Rococó, se les hizo su mural del estudio, tatuajes, bueno, varias cosas con el Festival de Cine Mórbido. También estuvimos colaborando 8 años ahí con Increíble. Exposiciones, tatuajes, ir a las diferentes sedes, que antes se hacían diferentes sedes también. Entonces ha sido muy enriquecedor, muy bonito todo el trabajo de producción y muy cansado también, ¿no? Sí. Cuando tienes que ver todos los links, los presupuestos, qué vas a pedir, porque siempre es importante, o sea, creo que algo que hay que mencionar, porque no puedo decir muy románticamente, y ha sido precioso, pero también tiene toda esta parte de decir, bueno, sí, pero necesito tanto de viáticos, ¿no? Necesito comer, necesito dormir, necesito transportarme, ¿no? Y a veces cuando eres muy
muy artista, ¿no? Te quedas en lo romántico. Sí. Y es difícil también como gestor cultural luego tratar con los artistas, o sea, seamos realistas. Cuando te pones yo en mi plan de artista, a veces también es complicado, ¿no? Porque quieres un chorro de cosas que a veces te tienes que centrar un poquito más en el presente, en la realidad y dónde estás, ¿no? Si vas apenas empezando, si ya creciste. Y yo creo que eso es parte de, y lo ha salido en estos últimos capítulos que hemos grabado, de como que estudiar gestión o tener esa visión de gestor te hace como sentar, poner los pies en la tierra y decir, ok, o sea, no puedo hacer todo gratis, no puedo, por ejemplo, dormir en una casa de campaña o no, o sea, ese tipo de cosas, o moverme o tocar y viajar, ¿no? Claro. Ese tipo de cuestiones que pasan mucho, o que lo comentábamos con Guadalupe en el capítulo pasado, era como de tocar por la comida o de bailar por la... Y bueno, o sea, se sigue haciendo, ¿no? Y al Sí, principio claro, lo haces. claro, y por supuesto porque te va a dar está genial, trayectoria, ¿no? te va a dar que te conozcan, pero llega un momento de tu trayectoria que pues hay que, no siempre puede ser así, y que luego eso las personas que te contratan no lo entienden. Sí, entonces, bueno, hay que seguir picando piedra, abriendo Claro. camino, exigiendo estas cosas, no trabajando tan de a gratis, ¿no? Sí. Pero también los proyectos colaborativos son súper interesantes y dan muchos frutos. O sea, de hecho, una de las bases también del Hambre Style son eso, los proyectos colaborativos. Y creo que eso también nos ha dado ser bastante orgánicos para saber cómo y dónde trabajar y que los proyectos tienen un principio y un fin. O sea, el colectivo sigue, pero se va modificando. También a lo largo del tiempo, cuando empiezas, dicen, no, es así, va a ser como, solo esto voy a trabajar por siempre. Y la verdad es que no. O sea, cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta que tú mismo vas cambiando. Y sobre todo si eres independiente y tú mismo haces tus reglas, pues tú como persona cambias, creces, ves otras cosas, tienes otros intereses, o te das cuenta que de todo eso que estabas haciendo, pues mejor te gustó esto, ¿no? Y ya, o tiene es tu otra parte del colectivo, otros intereses y tienes que mediar y a veces se cambian los papeles, que eso también es lo que está pasando ahorita, ¿no? Yo empecé, te digo, con la idea firme de siempre estar en producción y trabajar por la obra de los demás. Y ahora estoy con mi proyecto de danza. Claro. ¿No? Y entonces esos demás me apoyan ahora. Claro. Y sí, y es también el punto de hacer comunidad, ¿no? Exacto. Y se voltean los papeles, ¿no? Y entonces lo que uno antes decía, ahora te lo están diciendo así, no, espérate. Y entonces tienes que pedir y hacer y el proyecto, sí, cierto. ¿No? ya te pones en el papel de artista. Exacto. Y hablando ahora sí de tu proyecto de danza, ¿cómo fue que comenzaste a bailar? Pues fíjate que siempre me gustó este tipo de baile bueno, antes se llamaba fusión tribal, que tiene su antecedente en el que también antes se llamaba ATS, que ahora es Fat Chance Belly Dance, que es una fusión de estilos que se hizo en Estados Unidos y que la idea básicamente es bailar en tribu. Es un lenguaje con señales que nos vamos comunicando, aprendes el lenguaje y entre mujeres se va desarrollando. Entonces siempre me llamó la atención y la fusión tribal se deriva de esto y es la fragmentación del cuerpo, trabajar por layers. Entonces se me hacía súper bonito. Hubo una época en que había solo belly dancers superstars que bailaban estas cosas y yo era bien fan. Pero de hecho, en alguna ocasión en Ciudad de México, como Hambre Style, trabajamos en uno de los festivales, pero haciendo tatuajes, vendiendo mercancía, otras cosas, ¿no? Porque pues a mí me gustaba ver. Y después, cuando nació mi hijo, me dediqué a buscar clases de danza para bailar con mi bebé. Claro. Y se fue dando, porque evidentemente pues ya conocía a la gente y así. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Si ahora ya es un poco más abierto, porque siempre siento yo, no sé, muy, muy humilde opinión, que hay muchos ambientes urbanos que siempre como empiezan muy cerrados, ¿no? Esto es y muy, no te puedes salir de estas paredes porque tú ya no eres, ¿no? Y así empezó también acá en México esta parte de estos estilos. Ahora se ha abierto mucho más. Entonces ahí como que dije, pues a ver, probemos. Y empecé a tomar clases con mi hijo, sin mi hijo y así. Y me gustó mucho la idea de bailar en grupo. Me invitaron a pertenecer a otra tribu.
estuve ahí 1 año y medio más o menos, y después con unas amigas pues fue así de, bueno, ¿y por qué no hacemos nuestro proyecto? Con toda esta experiencia de la gestión y del cómo Claro. y de cómo nos podemos manejar, pues dije, pues va, o sea, se me hizo interesante, sobre todo en la intención de difundir el estilo que, si bien ya el ambiente es un poco más amplio, no se conoce tanto. Claro. Entonces, por eso ahora tengo este proyecto de Stam Gala, que empecé, de hecho, en el 2019, ni creas que tiene tanto tiempo. No, pero ya, Y o sea, empezó antes de pandemia, pasó la pandemia y ahorita ya estás Es que es justo eso, regresando. empezó antes de pandemia, iba como bien, habíamos bailado en algunos festivales, en Teotihuacán, festivales de brujas y hadas, y esta onda Entonces, medieval. ahorita, bueno, con este baile de tribu, ¿no? Ujú. que comentas, es como si fuera una compañía, ¿no? ¿Son varias bailarinas o eres tú? O sea, Sí. yo entendí que eras tú sola, ¿no? Pues es que, ahí voy. Para allá iba. Sí, antes de pandemia, formamos el grupo, o sea, el trío, en realidad, Ajá. éramos 3. Y la intención siempre fue bailar en grupo, en tribu, porque eso, bueno, a todas nos gusta mucho ese compartir. Te digo, es como bonito. Pero justo viene la pandemia y divide. Quieras o no divide, es complicado ya el juntarse o el ensayar. Normal, ¿no? A todos nos pasó. Ya sabemos más o menos las historias. Entonces ahí se abren otras ventanas. Se abren las ventanas de la interacción por las redes, la virtualidad, básicamente, ¿no? Y empiezan a ver justo los festivales o las propuestas pues, en las redes, en línea, ¿no? Y pienso y decido empezar a bailar sola, porque también me sale como justo mi vena de artista visual. A mí siempre me gustó las instalaciones, los performances, o sea, como en la onda artista, hice en la escuela cosas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no explorar la videodanza? Entonces por eso hago cosas sola. Claro. Como Reyen Galindurita. Pero fue a partir de la pandemia. A partir de eso y la exploración. Consecuencia. Sí, fue una consecuencia, porque en realidad no lo había pensado, ¿no? Si no hubiera sido por la pandemia, creo que seguiría bailando con ella siempre y no lo pensaría. Pero me gusta mucho la videodanza porque te da otras formas de expresión. No solo es el baile, Claro. no es la imagen. Y la imagen para mí siempre ha sido muy importante. Entonces por eso ahora soy como muy feliz ahí. Y toda la pandemia pues me dediqué a producir mis proyectos y mis visiones, pero también me di cuenta que todo ayuda, ¿no? O sea, todo lo que vas aprendiendo en la vida te ayuda a conformar. Y seguimos trabajando en el colectivo, en el Hambre Style, ¿no? O sea, en toda esta parte del desarrollo de imagen, del storyboard, de quién va a filmar, cómo se va a filmar, dónde se va a filmar. Fíjate que no habíamos tenido como esa parte urbana aquí en el podcast, habíamos tenido como de todo un poco, títeres, teatro, danza contemporánea. En esta segunda temporada hemos tenido mucha cultura popular, música, de artes escénicas tradicionales, folclore. Ópera también, y esta parte urbana nos había tocado. Creo que es muy interesante el proyecto. ¿Ustedes tienen un espacio allá en Ciudad de México? Sí, tenemos un espacio, se llama Auge Hambre Style, está en Paseos de Tasqueña, por el metro Tasqueña. Ahí también, ahí doy clases de danza. Ah, muy bien. Justamente de otro estilo que se llama Gypsy Mode MX, que tiene que ver igual con bailar en tribu, con un lenguaje, con señales, pero se usa mucho faldeo. Sí, vi los videos que me mandaste y así un grupo con niñas, con adultos, o sea, jóvenes, me pareció muy interesante. Y ese me gusta muchísimo porque es más orgánico. Entonces el movimiento de la falda, y se basa en la idea del desarrollo de la mariposa. Entonces yo tengo un taller que viene en ese desarrollo con 7 pasos del estilo, que es de oruga mariposa. Y vamos explorando, y además lo combino con la etnoterapia, porque yo soy también etnoterapeuta, y que tiene que ver con la danza y con el movimiento consciente. Entonces hago como esta mezcla en el taller y se va haciendo como el desarrollo. Sí, justamente la diversificación, ¿no? De todo lo que haces y todo, justamente es la visión que yo quiero que las personas que nos están viendo tomen, ¿no? Como de no cerrarse en
yo, por ejemplo, en músico de orquesta, ¿no? Ajá. Que ibas a ser artista independiente. Y creo que es lo padre de ser artista independiente, ¿no? De que tú te pones tus reglas y, bueno, ahora voy a dar un taller, ¿no? O ahora voy a salir, por ejemplo, ahora que ya está saliendo, pues de gira, ¿no? Sí, sí, está padrísimo porque se han dado oportunidades bien increíbles. Acabamos de regresar, bueno, de Chile, Ay, y qué padre. allá di el taller justo de Oruga Mariposa, y fue muy bonito porque se van ligando las cosas. Estas chicas de allá, bueno, yo contacté con ellas en realidad bailan Fachans Belly Dance. Pero como ya tienes el antecedente de un lenguaje en tribu, Claro. las señales y todo, es muy fácil la comunicación. Entonces se dio una experiencia muy enriquecedora. La verdad quedé súper contenta, creo que ellas también, y se va vinculando, o sea, esto, ¿y cómo? Preguntando, acercándose, viendo qué posibilidades hay, escribiendo, las redes son fabulosas para eso, y vas ligando, y la verdad es que a mí me sorprende cuando tienes como una idea de para dónde o de qué estás haciendo, cómo se abren ciertos espacios que son muy afines, ¿no? Porque hasta allá, ¿no? Y Claro. donde fui a dar el taller, una escuelita donde dan clases a niños así de chiquititos que no van a la escuela y que presentan sus exámenes, o sea, un ambiente muy lindo, ¿no? Y se empatan las visiones. Entonces estuvo padrísimo. Ahora vengo acá a Jalapa, al rato bailo en un festival de igual que todavía tiene que ver con Día de Muertos. Entonces se me hace bien bonito. Sí, justamente qué padre como este proyecto de Tú Sola, ¿no? Que nació en pandemia ya está pues saliendo internacionalmente. Sí, la verdad se me hace bien bonito. Y yo sola y no, fíjate, porque si yo sola, ¿qué es lo que se ve? Sí, sí, claro, ¿no? claro. Pero creo que, o sea, regresando un poco a la parte de la gestión, uno no está nunca solo, ¿no? Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista, porque siempre hay apoyo por algún lado, y si tú estás construyendo y ya tienes esos respaldos y esas bases, siempre va a haber alguien ahí, ¿no? O sea, sí sola y no sola, porque también fui con el Hambre Style, también nos presentamos allá en el Museo de Gabriela Mistral, que también bailé, pero también se dio una plática sobre lucha libre. Entonces se van entretejiendo las cosas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta pensar que cuando tú eres un gestor que diversifica, justamente los proyectos terminan siendo como un círculo, ¿no? Y que todos se van alimentando unos con otros, ¿no? Y que por eso es que podemos encontrar proyectos aquí en Jalapa, que es los que más conozco, proyectos como nosotros que tenemos de música, tenemos una academia, un festival, un grupo, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con Títeres, y lo mismo pasa aquí con Merequetengue, bueno, que es el de los títeres, con de Primate Escénico, que es de danza contemporánea, justamente, y es justamente como crear ese círculo para poder diversificar, pero como que tú mismo te das tu propia chamba. Sí, tú mismo te das tu propia chamba, Sí. o sea, porque en el Hambre está la línea que se está siguiendo ahorita también es sobre los tatuajes de autor, Claro, ¿no? claro. Entonces ahí donde te digo, en Ciudad de México, el espacio que tenemos también está el estudio, además de que damos las clases de danza, Claro. se han hecho otras cosas en el estudio, o sea, no solo ahorita las clases de danza, sino ha habido de cestería, de grabado, incluso para pláticas de vecinos. No, pues O sí, sea, sí, generar una es un comunidad espacio, alrededor del espacio, ¿no? Exactamente. Y creo que también tiene mucho que ver con la parte de comunidad, ¿no? Exacto. Porque ese espacio se vuelve parte de la comunidad y es súper importante que nosotros como gestores culturales también sí tenemos esta visión empresarial, también tenemos esta visión de artistas, pero también como de ser parte de una comunidad, ¿no? Pues al menos en nuestro caso, yo supongo que también en el tuyo, es muy importante y relevante Claro. pertenecer, ¿no? Y fomentar esta comunidad y, bueno, un poco también de lo que te decía de trabajar con músicos es porque es parte de la comunidad de mi director creativo. Él empezó trabajando en el Multiforo Cultural Alicia y en Ciudad de México y se dan los vínculos, ¿no? Sí, claro. Entonces se van entretejiendo igual ahí los rollos de que, sí, tatúame, no, ven y tómame fotos o grábame, o sea, varias cosas, ¿no? Ay, me parece increíble Sí, lo que hacen. sí, gracias. Eso es lo padre de invitar a gente que pues no nos conocíamos, ¿no? O sea, hicimos ahí contacto y esta segunda temporada es muy así, porque la primera temporada pues era gente que ya nos conocíamos en algún momento o que nos conocemos mucho también. Y esta segunda temporada sí quise como meter esta parte, ¿no? Porque justamente tú conoces una cosa, en este caso pues yo
tu proyecto de Stam Gala, pero cómo atrás de todo esto la gestora o el gestor hace muchas cosas, ¿no? Sí. Y eso es también algo que dicen, ¿no? Bueno, que yo vi en la escuela cuando estudié gestión cultural, que el gestor cultural tiene que ser todólogo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque tampoco somos especialistas en nada, ¿no? Claro. Pero tienes que conocer para poder tener esa diversificación y organizar a todas estas personas, ¿no? Pero creo que un todólogo en tu ambiente, en tu Sí, contexto, claro, ¿no? O sea, porque a veces queremos ser todólogos y salirnos un poco, no está mal, pero como que ya no empata, como que ya no va, ¿no? Entonces creo que uno, conforme va trabajando, se va dando cuenta de eso, que es importante saber dónde estás y dónde te estás relacionando. Sí, ¿no? vas formando como tu caminito, ¿no? Tu propio camino. Creo que eso es lo padre de la gestión cultural, ¿no? Y lo comentaba, estoy tomando ahorita un curso de gestión cultural con educación, ¿no? Para poder como hacer la transversalidad. Claro. Y decía le comentaba al maestro, es que nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino como gestores, porque justamente vamos creándonos a través de la necesidad que vemos en nuestro contexto. Exacto. ¿No? Y es justamente lo que yo veo en todos los proyectos. Ustedes ya tienen 13 años. Sí. Entonces, pues es un proyecto ya largo, ¿no? Sí. Entonces, y que se ha mantenido y que justamente ya tiene una trayectoria y que pues se ven las buenas prácticas, ¿no? Gracias. Que sí, que también, ¿no? O sea, yo sé que nosotros llevamos 11 años con nuestros proyectos, pero sí, o sea, también no empiezas sabiendo. No empiezas sabiendo. Y bueno, entiendo que tú sí estudiaste la licenciatura de gestión. Estudié una maestría en producción artística y marketing cultural. Fíjate. Muy bien. Sí, es que es eso. O sea, yo también estudié aparte, o sea, digamos, no una carrera como tal. Y un poco iba a eso. Tal vez, no sé, yo he visto también, quien estudia gestión no siempre es artista. No. Entonces también ahí a veces las visiones son distintas y los trabajos son diferentes. Uh-huh. O sea, un gestor cultural como tal puede tener esas otras virtudes que uno ya cuando lo combina, porque uno es artista, tenemos otras, ¿no? Entonces también a veces también estaría bueno apoyarnos de esas otras partes, de esas otras profesiones. Sí, de los teóricos, ¿no? De la teoría, ajá, claro, ¿no? Porque sí hemos, o sea, en la práctica, en el hoy, en los cursos, en la maestría, en los demás diplomados, pero también creo que estaría bonito hacernos y ayudarnos y complementarnos de las teorías más a fondo, ¿no? Sí, justamente por eso yo siempre estoy estudiando cursos. Sí, bueno. Ahorita tenía mucho tiempo libre para mí, ¿no? Ahí como que se acomodaron las cosas y dije, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sea, yo ya me estaba desesperando un poquito y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues voy a estudiar, se dio la oportunidad de estos cursos gratuitos que da la Secretaría de Cultura, que son temas muy específicos aparte. Claro, sí lo sé. ¿No? Yo les recomiendo mucho, siempre los comparto ahí en la página de Creativos para que son gratuitos, la verdad, son con maestros muy, muy cañones. Ahorita estoy con el maestro Orozco. Ah, súper bien. Entonces es increíble, ¿no? Porque es una de las personas más reconocidas en la teoría de la gestión cultural en México y en Latinoamérica. Entonces estamos haciendo un curso de gestión cultural en la educación, ¿no? Y cómo, o sea, yo soy educadora artística de licenciatura y gestora en maestría. Sí, te digo, se van empatando. Entonces, como le digo, me parece súper interesante, obviamente, cómo tus proyectos pueden tener esa parte educativa o cómo la parte educativa que haces tiene un proceso de gestión. Es súper interesante. Es que es interesante porque cuando también redactas ya los proyectos para pedir convocatorias y todo, necesitas todo eso para poderlo lograr. Y creo que justamente tú empezaste así a profesionalizarte, ¿no? Con cursos, sí, te digo, externos. Porque antes no había, ¿no? Entonces, y además... esto tiene en el 2000. Ayer justamente estábamos... el maestro Orozco dio un contexto de la gestión cultural en México y empezó en el 2002. Fíjate. La profesionalización. Exacto. ¿No? Entonces estamos hablando que tiene apenas 20 años. No es tanto. No es tanto para hacer un campo de estudio tan grande. Exactamente. Entonces creo que va bien, va en un desarrollo, ¿no? Sí, vamos bien. Sí. En muchas ramas. Creo que está muy interesante. Y sí, yo empecé antes de eso, pero a mí algo que me encantó cuando estudié fue pensar no solo en la institución, ¿no? Como apoyo económico, como vínculo, ¿no? La institución te da una cosa, pero también existen las empresas, también existen los particulares, existen las fundaciones. Todo ese campo que a veces no exploramos
porque creemos, bueno, al menos aquí siento yo que en México, que la institución es quien siempre nos tiene que resolver, ¿no? Es parte del sentido de gobernanza que nos dieron en toda la parte del porfiriato, de que el gobierno te daba todo, Exacto. ¿no? Y Entonces, tú pero no creo que ahí pedías nada. seguimos un poco, ¿no? Entonces hay que como En la cuestión quitar eso. artística, sí. Sí, en la cuestión artística nos referimos. Entonces creo que hay que un poco quitar esta telaraña. La institución es muy importante porque siempre es un aval, pero buscar y voltear a otras partes. Y creo que muchos de nuestros proyectos se han podido desarrollar por esos vínculos con particulares, Sí, con claro. esos vínculos, con esos otros proyectos independientes y alternativos que nos han permitido ir haciendo, ir creciendo, ir siendo nosotros también, ¿no? O sea, ir formando comunidad y formando redes, y eso está padrísimo, ¿no? Un poco con lo que empezamos, o sea, ahorita todo esto con la red de gestoras culturales, ¿no? Y conocernos y ver con algunas a lo mejor, pues si no hay como tanto vínculo porque son proyectos demasiado diferentes, pero con otras sí, ¿no? Y se pueden ir buscando y viendo, y todos hacemos muchas cosas. Tú, Entonces, hablando de la red, ¿tú es tu primer año en la red? ¿O es ya? el segundo año. Ah, es el segundo, ya llevas 2 años. No, este es mi primero. Pero sí, justamente me gusta tocar el tema de la red porque siento que es una idea genial. No, está padre, sí. y bueno, ya también depende de cada quien cómo se aprovecha. Sí, claro. Sí, hay quienes lo aprovechan más que otros, ¿no? Por ejemplo, la parte que hacen de profesionalización a mí se me hace increíble. De hecho, voy a dar un curso en febrero de modelo de negocio para empresas culturales. Perfectísimo. ¿No? Que Tómenlo, siento que es tómenlo. muy, muy importante, ¿no? Porque esto que comentabas, ¿no? O sea, es una empresa, no me gusta decir la empresa, pero es una empresa. Es una empresa y eso implica que pagas impuestos, y eso Claro. implica que puedes dar facturas para cobrar cuando tienes que presentarte, y eso implica que tienes que tener un registro numérico de tus gastos, y eso implica ser más ordenado. Claro. Y es que también que en la escuela nunca te enseñan, ¿no? A que Pues quieres evitarlo, si ¿no? quieres abrir tu escuela de música, pues tienes que estudiar administración o tener algo de administración, porque Pues al menos la noción, aunque no la Sí. estudies, y tienes que tener la claridad de que existe, porque Sí, claro. si no, no va a funcionar, ¿no? O sea, para cualquier proyecto, para cualquier cosa. Y bueno, Sí. tú muy bien vas a dar el curso, tómenlo. Sí, 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 es que siento que es muy importante, porque a mí me pasa mucho con los alumnos que toman los cursos de creativos culturales, que me dicen, es que yo quiero bajar fondos, yo quiero bajar recursos. Digo, espérate, digo, tú puedes hacer muchas cosas sin bajar el recurso, o sea, no dependas del recurso. Sí, bueno. El recurso es o sea, la institución, o los dineros que dan la institución es un extra. Yo así lo veo, ¿no? Y es como una oportunidad, ¿no? Que puedes tomar o puedes dejar ir. Hemos conocido proyectos aquí en el podcast que nunca han tenido un apoyo institucional y son proyectos totalmente increíbles, totalmente de la sociedad civil o de patrocinios o de estrategias de financiamiento totalmente diferentes, y sí romper, ¿no? Como esta cuestión que dices, ¿no? De no solo es, y creo que también estamos en un momento económicamente hablando, ¿no? De la recesión, de toda esta cuestión, de que la institución tampoco ya Pues hay que buscar, ¿no? Siempre hay que buscar los caminos, y también creo que es mucho de ideología. ¿Qué estás pretendiendo hacer con tu proyecto? ¿Hacia dónde va? Realmente, porque bajar un recurso implica ciertos lineamientos. Claro, por Así de supuesto. simple. Entonces, ¿estás dispuesto a alinearte o no? Entonces ahí implican más cosas, y si no eres tú solo, pues tienes que consensuar con los demás de tu equipo, de tu colectivo, o sea, muchas cosas, ¿no? Que se tienen que ir desarrollando y pensando para ver si lo haces o no lo haces. O sea, no, el dinero siempre es importante, el dinero es el dinero. Sí, pues ¿no? sí. Ayuda. Y aparte luego también a mí me ha pasado que yo he hecho festivales sin un solo peso, ¿eh? O sea, es que siempre se pueden hacer cosas, por eso te decía que un poco es del vínculo, Sí. del apoyo mutuo, pero bueno, también volvemos a lo mismo, sin un solo peso, pero pues hay que comer, hay que transportarse. no, sí, claro, no, pero son procesos también, Son procesos, ¿no? Son procesos. Y todos hemos pasado por ahí en la medida en que vamos aprendiendo, creciendo con nuestros proyectos y viendo esas realidades. Por ejemplo, algo que a mí al principio que yo empecé a hacer esto de la gestión y buscar patrocinios y de vínculos con empresas, instituciones,
me hablaron de un festival una vez y me dijeron, mira, es que nosotros vemos que tú haces tu festival y queremos que pues nos apoyes con el nuestro. Ujú. Necesitamos tanto. Y le digo, ay, es que yo me imagino, la mayoría del festival antes de pandemia era todo a través de especie. Claro, ¿no? O sea, exacto. todo lo hacíamos a través de especie, instituciones, patrocinadores, había muy poco corrimiento de efectivo y no lo podían creer. Me dicen, es que Fíjate. ¿cómo? O sea, ¿cómo que no manejas dinero? Le digo, no. Le digo, es que estamos o sea, el festival llevaba 2, 3 ediciones y era como de, bueno, ¿cuál es la alternativa, no? Si no tengo tantos seguidores para poder ofrecer una publicidad. Sí, pues es lo que te digo, ahí te vas dando cuenta de tus realidades, ¿no? Pero, o sea, nosotros también hemos trabajado mucho en esos intercambios, ¿no? Lo que te decía de ir al Festival de Cine Mórbido también fue en intercambios y de especie y, o sea, son pagos distintos, ¿no? Sí, sí. Son formas distintas de manejarte, o sea, te digo, trabajamos 8 años ahí, pero en esos te daba intercambios, otras cosas, ¿no? Claro. ¿no? Por ejemplo, yo ahora que lo veo con el festival, digo, el festival es totalmente sin fines de lucro. Nosotros lo hacemos con el objetivo de promover y difundir la música antigua y crear espacios de música antigua en México, que son muy pocos los que existen porque nosotros nos dedicamos a esto. Es sin fines de lucro, pero también ahora que ya que ahorita estamos organizando la 9ª edición, ya podemos darnos el lujo de ir a pedir, ¿no? Claro, pero son 9 años de trabajo, 9 ¿no? años, sí. Entonces, un poco eso, siempre tener presente que todos los proyectos tienen una periodicidad y tienen que ser evaluados, ¿no? A ciertos tiempos y ver hacia dónde vas. O sea, no puedes pensar que en el primer año, a lo mejor muchos sí, no sé. Sí, pero sí, hay casos. Hay casos, ¿no? Pero la realidad es que no todos, ¿no? Hay que ver que todo tiene un proceso y que es una continuidad de actos para llegar a un fin, ¿no? Y que va a continuar, o sea, no solo porque hoy digas que puedes ya acceder. No, o sea, ¿no? Tiene que haber trabajo siempre. No, sí, y no creo que te quieras quedar ahí, siempre va a ser siempre. otro y otro. Entonces, como ese gusto también personal por seguir haciendo, ¿no? Y que es un poco también lo de nosotros o lo mío, ¿no? Es un gusto personal por seguir haciendo. Y entonces ahí es donde vas abriendo, querer ¿no? vivir de lo que te gusta. Claro, y de compartirlo. A mí me gusta también esta parte de no solo pensar de vivir de lo que me gusta, sino de compartirlo y compartir conocimiento y de ampliar visión. No que crean en mi visión, sino de que cada quien tenga una posibilidad de análisis, que es un poco lo que trato de hacer en el taller, ¿no? En el taller de Oruga Mariposa, que cada quien tenga su capacidad de análisis consigo misma. Es mucho para mujeres, ¿no? En esa introspección, en ese desarrollo, en ese proceso que está pasando en ese minuto, ¿no? O sea, por eso de Oruga Mariposa, ¿no? Porque claro, de la oruga, el capullo, a las alas a volar. Entonces, eso ahorita en este minuto es un poco lo que yo creo que es importante para mí, para mi proyecto, de ese compartir, ¿no? Y por ejemplo, este proyecto de, Stam Gala y el taller, ¿dónde podemos buscarlo, pues? En las redes. ¿Dónde te vas a presentar próximamente, etcétera? Pues aquí en Jalapa al rato, JJ Herrera a las 7 de la noche, ahí vamos a estar bailando. Bueno, yo voy a estar bailando, con otras chicas también, pero yo voy a estar hoy bailando con un número de Gypsy Mode MX referente a Día de Muertos. Y bueno, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en redes, en Instagram, en Facebook. ¿Cómo te encontramos YouTube. en redes sociales? Stam Gala. Stam Gala. Stam Gala, Stam con doble M, Gala así como bueno, suena. en la descripción del video van a poder encontrar los links a las redes sociales. Instagram, tienes Facebook y YouTube. Ajá, exactamente. Ahí están, hay videos de lo que hemos hecho. Del taller, bueno, está en Auge Amrestyle, también es Facebook. Ajá, también ahí ponemos las redes del colectivo. Exacto. Entonces, bueno, las redes básicamente es donde me pueden encontrar, como Regin Galindurita, también igual, Instagram, Facebook, YouTube, de los proyectos que tengo ahorita de danza, que es lo que estoy haciendo. ¿Y para el 2023 ya tienes algo? Pues sí, una charla igual con las gestoras culturales. Sí, entonces, bueno, un poco hablar del taller. Sí. ¿De qué va a ser tu charla? Pues justo de la danza. ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pero según yo es en marzo, sí. Ajá, seguro. También estaré ahí publicitando cuándo, la fecha, exactamente, día, hora, etcétera. Y bueno, seguir en el 2023, seguir con el taller.
de Oruga Mariposa, buscar más sedes, seguir con lo que está en Ciudad de México, seguir con la producción del colectivo y la videodanza también. Ay, me encanta. Me encanta porque todos te encuentran su nicho, eso es lo padre. O sea, cuando los proyectos, lo hemos visto aquí en todos los proyectos, todos han encontrado su nicho, obviamente con ahí sus vaivenes, ¿no? Pero esto está padre y creo que es lo bonito de ser artistas, que es tan multicultural y tan diverso. Es súper diverso, entonces no cerrarse, ¿no? Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que ver en todos lados. Sí, de conocer también, o sea, yo sí conocía la danza tribal porque yo tuve mi momento de bailar belly dance. Ya. Porque yo toco, bueno, en el ensamble de música antigua toco darbuka. Ah, muy bien. Entonces, uno de los objetivos, obviamente, al momento de estudiar darbuka, era, pues, obviamente, conectar con, pues, esta parte de que el cuerpo, ¿no?, de la bailarina hace movimientos del tambor, Sí, ¿no? sí. Entonces, por eso me metí, ¿no?, a belly dance. Y ahí, justamente, en la escuela donde yo estuve, aquí en Jalapa, había tribal. Fíjate. Y fusión, ¿no? Entonces, así pude ver algunas clases y sí me parecía súper, súper interesante. Pues es diferente al belly. El belly es más femenino. Ajá, y más así. como estructurado, yo creo, ¿no? Pues sí, es diferente. Lo que pasa es que la danza tribal es más fuerte, es como un empoderamiento distinto. No es como tan delicado. Bueno, para mí. Claro, ¿no? claro. O sea, el sí belly es delicado, ajá. el velo, el abanico. Y acá también por eso me gusta, porque es más rudo, más empoderado, más y yo soy. Y en grupo, ¿no? Aparte. Y en grupo, te digo, a mí siempre se me hizo muy bonito que fuera en grupo, en tribu, porque te apoyas. Al final hacer una tribu es hacer una familia. Claro. O sea, sí te apoyas, sí estás una con otra, te entiendes. La verdad es que ya cuando eres grupo, tribu, las señales, más allá de los pasos y las señales de los pasos, el estarte viendo, la comunicación visual, se da, ¿no? Se da muy fácil, se entiende una y la otra. Digo, ahora somos dúo, en esta gala se quedó como dúo después Bien. de la pandemia. Y nos pasa mucho eso, ¿no? Nos pasa mucho de, sí, vamos a bailar y nos vamos a presentar y entonces, y además se quedó como dúo, pero mi compañera vive en Teotihuacán, o sea, lejos de Ciudad de México para mí. Entonces ya es un vínculo de que se ha dado de hermanas, ¿no? De que nos proponemos y empezamos a montar y sí necesitamos ensayar, todo el mundo necesita ensayar, pero reunirnos Sí, tanto es que es más para como, hacerlo. No sé cómo explicarte, ¿no? Sí, Pero sí lo he visto, vínculo, he visto ¿no? que lo hacen algunos grupos, que esperemos pronto aquí entrevistar, pero me parece muy interesante, Jean, todo, cómo tu proceso es diferente y justamente esa cuestión de, como me dices, yo soy gestora, o sea, yo antes de bailar Sí. soy gestora, ¿no? Y eso está súper padre porque nunca te alejaste de esa parte artística, caso contrario de todos, bueno, de mi caso, ¿no? Que yo era como de, bueno, yo voy a dedicarme a tocar, nunca en mi vida, no sabía que era la gestión cultural, Claro, ¿no? sí. Y que después, por ejemplo, ser freelance a mí era una cosa que también ese estigma, ¿no? Del artista independiente, de como, ¿qué? O sea, el primero así, ¿vas a ser músico? ¿Qué? Claro. Artista independiente, ¿qué? No es como así me pasó en mi casa. casa. Bueno, a mí también me pasó, ¿eh? A mí me pasó Nos en pasó mi casa. igual. Pero sí, sí me gusta mucho tu historia y justamente es lo que buscamos aquí en el podcast. Y ya para concluir un poquito esta entrevista, me gustaría que si podrías darle a las personas que nos están viendo, la mayoría de las personas que nos ven son artistas, músicos, de todo, bailarines, que están buscando emprender y que se están profesionalizando. La mayoría han sido mis alumnos y pues muchos proyectos de ellos ya han salido a la luz, otros también ya necesitan como ese empujón, yo creo. ¿Y qué mensaje les podrías dar a ellos? Pues que sí sueñen mucho, pero que nunca pierdan el piso, ¿no? Que siempre estén conscientes de que hay un trabajo administrativo atrás de cualquier proyecto, pero que eso no quiere decir que la creatividad se vea mermada, ¿no? O sea, simplemente hay que encontrar el camino, hay que platicarlo mucho, investigarlo mucho, hablar con uno mismo y decir si quiero o no quiero, porque sí, porque no.
ponerte en tu realidad, o sea, porque, mira, yo la verdad soy mamá y también le quiero dedicar tiempo a mi hijo. Claro. Entonces mi proyecto me encanta, me súper fascina, pero también medio con eso, ¿no? O sea, le dedico tiempo, porque eso también quiero. Entonces ser como muy conscientes de qué quieres. O sea, a veces no sabes qué quieres, pero hay un esbozo ahí de dices, pero por ejemplo, en mi caso, pero quiero estar con mi hijo. Pues empieza por ahí y lo demás se va a ir dando, ¿no? Después va a haber tiempo para esta otra cosita, esta otra. Bueno, el proyecto, ¿qué quiero? Bailar en tribu. Bueno, me lo cortó la pandemia. ¿Qué hago? Pues también me gusta esto. Pues por ahí, ¿no? Porque además, no te lo dije, pero esta parte de la videodanzas la hice en familia, ¿no? La hice en ese conocimiento del arte visual y en muchos o en varios videos participa mi hijo. Entonces también fue una forma de estar juntos, de pasar este proceso. Entonces, bueno, yo les diría eso, tranqui consigo mismos, échenle ganas, no pierdan el piso, pero sueñen mucho y todo va a salir, porque si crees en tu proyecto y crees en ti mismo, las cosas salen. Sí, justamente no quita el dedo del renglón y todos hemos dicho eso. Sí. Somos necios. Somos necios, si no, no seríamos artistas independientes. Sí, es cierto. Así de simple. Voy a hacer ese meme. Bueno. Voy a hacer un meme con esa frase. Si no, no seríamos artistas independientes. Pues sí, si no fuéramos necios, sí, no lo lograríamos. Muchas gracias y mucho gusto, Regine, por conocerte. Muchas gracias por venir aquí a Vivaldi Academia de Música a compartirnos tu historia, tus proyectos. La pueden buscar en sus redes sociales. Vamos a dejar todos los links aquí en la descripción del video. Eso sería todo por este capítulo de Creativos Culturales. Recuerden encontrarnos o buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Creativos Culturales. Yo soy Chantal Pantoja y nos estamos viendo luego. Hasta luego.